Bueno, en el primer video vimos cómo instalar el iReport en NetBeans y en este vamos a ver cómo crear nuestro primer reporte. Por lo tanto va a ser un reporte bien sencillo, sin nada en especial. Y bueno, procedamos al mismo. Vamos a crear un nuevo proyecto en Java, aplicación de escritorio nomás. First, primer reporte. Una vez que tenemos el proyecto, bueno, voy a eliminar la clase main, ya que no la voy a utilizar. Voy a utilizar un formulario. Vamos a hacer un reporte bien sencillito para ver básicamente las cosas básicas y cada vez ir agregándole mayor complejidad. Vamos a crear un botón que diga reporte. Va a ser un reporte este botón, obviamente. Y ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el formulario que va a tener un botón que va a generar el reporte, voy a crear un nuevo package que lo que va, en este voy a poner los reportes que vamos a crear. Voy a llamarles reportes. Aquí vamos a crear un nuevo reporte. Yo ya lo tengo aquí en la lista de recientes, pero si ustedes no lo tienen, se van a Others, buscan la categoría Report y podemos crear reportes vacíos o mediante el ayudante. Voy a crear un reporte vacío. Voy a poner reporte 1. Finish. Una vez que creamos el reporte, vamos a analizar ahora qué es lo que tenemos acá en la pantalla de mi NetBeans. Vamos a minimizar esto un ratito. Acá, si prestamos atención, en el lateral izquierdo tenemos la barra del inspector de reportes. A mí me apareció aquí abajo, junto al navegador. A ustedes seguramente les va a aparecer aquí arriba. ¿Sí? Minimizamos, ¿sí?, el inspector de reportes. Y a la derecha tenemos la paleta de componentes o barra de herramientas para el iReport. Si no les aparece esta barra, supongámosle que no tienen esta paleta de componentes, estando sobre el reporte, ¿sí?, cabe aclarar que tenemos que tener activo la pestaña del reporte. Nos vamos a Windows o ventanas, según como tengan, y acá en IDE Tools damos en paleta y tenemos la paleta de componentes. ¿Cómo está compuesto un reporte? Un reporte tiene estos campos de acá. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Estilos es para dar estilos de reportes. Esto es muy poco utilizado. Parámetros. Los parámetros son variables que se reciben en el reporte desde afuera, es decir, desde nuestra aplicación Java. Por defecto ya tiene un conjunto de parámetros. Nosotros podemos agregar nuevos parámetros. Por ejemplo, le queremos poner un título. Vamos a agregarle un parámetro para mostrarles. Nuevo parámetro. Vamos a ir lento. Clic derecho sobre parámetros, agregar nuevo parámetro. F2 para cambiar de nombre, o clic derecho cambiar de nombre. Título. Si prestamos atención, acá en la barra de propiedades de este parámetro nos dice que el nombre es título y que la clase que va a recibir es del tipo string. Podríamos cambiar a que sea una lista o un entero. Acá se cambia el tipo de clase. Si queremos que tenga un valor por defecto, vamos a ponerle por defecto mi reporte, entre comillas, para que detecte que es string. Vamos a minimizar parámetros. Ahora próximamente lo vamos a utilizar. Fields. Acá en campos se van a poner los campos que tenemos. Si vamos a utilizar, por ejemplo,
hay distintas formas de alimentar con datos nuestros reportes. Puede ser por base de datos, puede ser desde la lógica con un data source, y de otras partes, pero estas dos son las principalmente utilizadas. Si utilizamos, por ejemplo, de la base de datos, los fields se van a corresponder a las columnas de las tablas que vamos a estar utilizando. Para eso podemos crear una query aquí. Tampoco nos vamos a entrar en detalle, ya que la idea es hacer un primer reporte y sencillo. Variables son variables utilizadas en el entorno. Ya hay variables por defecto, como son el número de páginas, el número de columnas, la cantidad de páginas. Scriptless se utiliza para agregar código Java al reporte. Por ejemplo, si en el reporte recibimos aquí en Fields un campo cantidad de productos y otro campo que es precio unitario, entonces podemos crear un scriptless que nos calcule va a ser una simple función en Java que nos va a calcular el precio total para así poder utilizarlo en el reporte. De aquí hacia abajo tenemos title, page head, tenemos las distintas partes del reporte, son las secciones visuales, ¿sí? El título, la cabecera de página, la cabecera de columna, detalles, el pie de columna, el pie de página y el summary, que sería... Si prestamos atención, acá en el lateral izquierdo nosotros podemos ir deshabilitando secciones si es que no las vamos a utilizar. Supongamos que no vamos a utilizar una cabecera de página, entonces lo que podemos hacer es un delete ban. Entonces esta sección ya no va a estar en nuestro reporte si es que no la vamos a utilizar. También podemos posteriormente agregar esa banda, ¿sí? Entre otras cosas. También lo que podemos hacer, una vez que ya hemos entendido lo que es la estructura del reporte, vamos a ver cómo hacer un pequeño reporte. En la paleta componente tenemos varias cosas que podemos agregar. Vamos a hacer un reporte bien sencillito. Voy a poner acá, voy a arrastrar hasta el reporte un round rectangle. Sería básicamente un rectángulo con las esquinas redondeadas. Lo voy a poner en el título del reporte. En el panel de propiedades podemos ir dándoles las distintas propiedades. Yo voy a decir que el color de fondo sea de color verde. Que sea opaco. Si no es opaco no vamos a tener fondo. Y eso nomás. Voy a agregar un static. Voy a agregar un text field. ¿Sí? Un campo de texto. ¿Cuál va a ser el campo de texto este? Si no nos quiere seleccionar el componente que hemos puesto porque nos quedó en el fondo, ven, por ejemplo, acá le doy clic y no me quiere seleccionar, nos podemos ir acá en la paleta del inspector de reporte, le damos clic en el field y ahí sí ya nos selecciona. Podemos cambiar la selección desde esta paleta, es más sencillo. Clic derecho sobre el campo de texto y le vamos a dar en este caso editar expresión. Se nos abre esta ventanita. Acá lo que vamos a hacer es, le podemos decir cuál va a ser la expresión. Como es un campo de texto, text field, entonces el texto que puede obtener puede ser dinámico. Este texto puede ser un parámetro que hemos recibido, puede ser utilizado mediante una variable, mediante un campo que hemos consultado en la base de datos. Pero acá lo que podemos poner, por ejemplo, mi reporte. Si lo ponemos así, el texto que vamos a tener va a ser estático. Vamos a ver cómo funciona esto hasta acá. Primero vamos a hacerlo un poco más lindo. Vamos a decirle que el color de las letras que sea en blanco. Y vamos a decirle
Vamos a agrandarle el tamaño de la letra, vamos a poner 18, a ver. Vamos a decirle que sea negrita, que la alineación horizontal sea centrado y que la alineación vertical sea en el medio. Y ahí te está quedando más lindo. Un poco más grande el tamaño, 20, ahí está. Bueno, vamos a ver una vista previa del reporte. Para ver una vista previa, damos clic en Preview. Estamos actualmente en la pestaña, en la zona de diseño. Vamos a ir a la zona de vista previa. Nos va a aparecer este cartelito. ¿Qué nos pide? Que proveamos el valor para el parámetro título. ¿Se acuerdan que habíamos creado un parámetro llamado título? Acá podemos poner un string, o si no, lo que podemos hacer es dejar que use el que es por defecto, que era mi reporte. Esperamos y se genera el reporte, como podemos observar. Nos vamos nuevamente acá a la zona de diseño. Ahora lo que podemos hacer es que este campo de texto, clic derecho, editar expresión. En lugar de tener mi reporte, podemos decir que su valor sea igual a ¿qué? Al parámetro que hemos recibido. Acá tenemos seleccionado parámetros, vemos todos los parámetros que tenemos y tenemos el parámetro título, que es el que habíamos creado nosotros. Le damos doble clic y se nos agrega aquí. Prestemos atención que tenemos que borrar la expresión, ya que mientras que nosotros le vamos dando doble clic, él nos va a ir agregando. Así que tenemos que borrar la anterior expresión para que quede de esta forma. Estas son notaciones que utiliza el reporte, el símbolo pesos y la letra P de parámetro. Si fuese un field, bueno, que acá no tenemos, es con la letra F. Y el nombre del mismo, entre llaves. Le damos en Apply. Y ahora, ¿qué es lo que va a mostrarnos de título? El parámetro recibido. Vamos a guardar esto. Vamos a Preview. Acá recibimos la ventanita que nos pide cuál va a ser la variable, el valor del título. Y le vamos a poner título 2 para que vean cómo se va a ver. OK. Y nos va a generar el reporte ahora con el título que hemos ingresado. Vamos de vuelta a diseño. Así podríamos haber agregado otro tipo de parámetros y utilizados en las cabeceras de la columna, en el pie de página y entre otros. Pero como dije, este va a ser un reporte bien sencillito. Lo podemos dejar así nomás. Sí, lo podemos dejar así nomás para no extendernos con el video. Después vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Si nos vamos acá en proyecto, tenemos el reporte 1, que es la extensión JRXML, es la utilizada en el tiempo de diseño, pero cuando el reporte va a ser utilizado desde nuestra aplicación, necesita ser compilado. Es decir, se necesita generar un punto Jasper. Cuando nosotros le dimos en Preview, él se compiló. Pero también lo podemos hacer de forma manual aquí en este botón que es compilar reporte. Cuando vamos a compilar el reporte tenemos que prestar atención al iReport Output. Vamos a dejarle aquí lo vamos a hacer acá fijo, ya que estaba minimizado. En el output del iReport vamos a ver qué es lo que los mensajes que nos va dando para asegurarnos de que no haya ningún error. Sí, fíjense, le damos en compilar y nos da el éxito. Si tuviésemos un error, por ejemplo, pusimos un campo de texto donde la expresión es ffields, como ven acá, ffields, en realidad este fields
no existe porque no tenemos ningún field, acá no tenemos ningún campo. Entonces esto nos va a generar un error cuando vamos a querer compilar, porque este campo en realidad nunca lo hemos declarado. Prestemos atención si le damos en compilar, por ejemplo, y tenemos acá el error. El campo field no fue encontrado, not found, no funciona. ¿Sí? Entonces él no se va a compilar, tenemos que dejarlo en correcto funcionamiento. Ahora sí, si le damos en compilar, él nos va a mostrar el mensaje de éxito. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer reporte. Vimos básicamente lo que es la estructura de los reportes y ahora vamos a ver cómo mostrar este reporte desde nuestra aplicación. Vamos a programar el código del botón. Vamos a hacer un tree. Vamos a poner acá el mensaje de error en caso de que salte algún error. Y lo primero que vamos a hacer es leer el reporte. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente: JR perfecto. No me está tomando, me estoy olvidando de una parte principal. Ya tenemos creado el reporte acá, pero todavía no hemos agregado las librerías que van a ser las librerías que utilizará la aplicación para el reporte. Por más de que hayamos instalado el plugin de reportes en NetBeans, nuestra aplicación tiene que tener las librerías que le van a permitir generar el reporte. Para eso abrimos nuestro navegador y buscamos Jasper Reports. Nos vamos acá, Jasper Reports, descargar la librería. Nosotros lo que necesitamos descargar es únicamente la librería, no necesitamos ni el diseñador del iReport porque lo tenemos ya en el NetBeans, ni las otras aplicaciones, sino que nos interesa la librería. Nos va a pedir que nos registremos o que nos loguemos. No es necesario, lo podemos decir acá en no gracias. Y una vez que estamos acá, nos ponemos a descargar la librería. Le damos clic en el proyecto .zip y se nos va a comenzar a descargar. Una vez que lo tenemos descargado, ingresamos aquí y este va a ser el proyecto del Jasper Report que hemos descargado desde la página oficial. Lo que vamos a hacer es, dentro de dist vamos a tener el jar que es Jasper Reports. Este es el que vamos a utilizar. Tendríamos que crear ahora voy a buscar. Acá tengo mi carpeta de la ubicación de mi aplicación que recién hemos creado, Field Reports. Voy a crear una nueva carpeta para poner las librerías. ¿Y cuáles van a ser las librerías que vamos a ocupar? Vamos a ocupar esta librería, el Jasper Reports, y acá tenemos una infinidad de dependencias que tiene el Jasper Report según qué es lo que nosotros utilizamos en nuestro sistema. Pero las básicas que nosotros vamos a utilizar es este conjunto de acá. ¿Sí? Así que vamos a ir agregando una por una. Los commons, vean utils, collection, ¿sí? Toda esta lista de acá. Así que les voy a ir agregando una por una.
Los commons, ¿cuál más era? Groovy Eye. Este Jasper Report ya lo agregamos, que sería el core del Jasper. ¿Sí? Lo tenemos acá. Salem. Este no es necesario, no es obligatorio. PNG Encoder tampoco. Así que con estas librerías ya estamos. Lo que hice hasta ahora fue únicamente agregué las librerías a una carpeta libs dentro de mi proyecto. Ahora lo que voy a hacer es en mi proyecto agregar hard folders. Me voy a la ubicación de mi proyecto donde recién copié las librerías que ibas a necesitar, libs, y agrego todas esas librerías. Perfecto. Ahora sí, una vez que me va a detectar las librerías, jrloader punto, ven, ahora sí ya me tomó ya porque tengo las librerías. Load object, vamos a hacer una lectura de load object, que básicamente, ¿qué es lo que vamos a leer? Vamos a obtener acá nuestro reporte. Vamos a leer la ubicación de nuestro reporte. En este caso el reporte está dentro de nuestro proyecto, entonces la ruta va a tener que ser así: principal.class.getResource, y que vamos a poner aquí dentro de getResource la ubicación de nuestro reporte, que sería barra reportes barra reporte 1 punto, y acá tiene que ser el compilado, ¿sí? Que sería el punto Jasper. Perfecto. Asignamos, bueno, me toma como claro porque es load object. En realidad esto nos va a devolver un objeto del tipo Jasper Report. Importamos, hacemos el casting. Perfecto. Una vez que tenemos el Jasper Report, lo que vamos a hacer es generar nuestro reporte. Jasper Field Manager punto Field Reports, y ¿qué es lo que le tenemos que pasar? Nuestros Jasper Report como primer parámetro. Como segundo parámetro vamos a tener que pasarle los parámetros que va a recibir el reporte, y como tercer parámetro vamos a tener que pasarle la conexión a la base de datos que vamos a utilizar, o el data source. En nuestro caso no estamos utilizando el campo fields en reporte, ¿sí? Este campo acá no estamos utilizando ya que no estamos listando nada, así que lo que vamos a pasarle es un new empty, un data source empty, o sea que no va a tener ningún tipo de datos. Y en parámetros sí vamos a tener que pasarle los parámetros, que va a ser un map new, voy a poner map parámetros, va a ser igual a new cache map, que va a ser del tipo string. Lo que va a ir en el value va a ser del tipo object. Importamos el map para que nos tome,
Y en los parámetros dijimos que vamos a tener un parámetro que va a ser el título. Punto. ¿Cómo se llamaba nuestro parámetro? Título. Tiene que ser exactamente igual a lo que pusimos en reporte. ¿Sí? Título. Es sensitive key. Así que mayúsculas y minúsculas también hay que considerar. Y acá le vamos a pasar cuál va a ser el título para nuestro reporte. Podríamos mejorar un poquitito nuestra gráfica. Le agregamos un campo de texto. En donde vamos a poner el título. ¿Y cuál va a ser el título del reporte? Nuestro campo de texto punto el text. Como este fue el único parámetro que nosotros utilizamos en el reporte, solo título. Si hubiésemos agregado más parámetros, acá tendríamos que pasarle todos los demás parámetros. Y le ponemos ahora sí parámetros. Entonces, cuando creamos nuestro reporte, le pasamos como primer parámetro el Jasper Report que obtuvimos de la dirección de nuestro reporte, que va a ser este de acá. Creamos la variable parámetros, que es un map, que tiene el key del tipo string y después los objetos que están asociados a ese key. Y la conexión a la base de datos o data source. En este caso es un data source empty, es decir, que no estamos utilizando ningún tipo de datos. Esto nos va a devolver un Jasper print. ¿Sí? Jasper print. Ah, ya está, ya. Este tendría que ser JR. Y esta acá JR. Ahí está. Perfecto. Una vez que tenemos el Jasper print, lo que vamos a hacer es crear un Jasper Viewer que va a ser el encargado de mostrarnos este reporte. Acá ya tenemos el reporte ya, pero tenemos que crear el Jasper Viewer para mostrarlo. Viewer es igual a new Jasper Viewer y le pasamos el Jasper Print como parámetro. ¿Cuál va a ser el reporte que vamos a ver? Y después podemos hacer un Jasper Viewer punto show. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro primer reporte. Ejecutamos. Ok. Lo tenemos acá. Voy a cerrar. Vamos a darle un compilar para que nos compile el proyecto y nos genere los archivos del reporte dentro de la distribución. Ahora sí le damos en ejecutar. Vamos a poner el título, reporte, y acá se nos abre el reporte. Ven que recibió como parámetro el título y nos muestra el reporte. Desde aquí podemos guardar y nos va a soportar distintos formatos en PDF, RTF, fíjense, en documentos de Word 2007 en adelante, en HTML y demás. Quiero mostrarles algo. Supongamos que agregamos acá un static text. ¿Sí? Guardamos esto. Si ejecutamos el software, la aplicación, le damos en reporte, no nos aparece el campo de texto por dos motivos. Uno de los motivos es porque para que se consideren los cambios, acá estamos trabajando sobre el JRXML, siendo que el software, cuando se ejecuta nuestra aplicación, utiliza el Jasper. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es compilar el reporte. Una vez que compilamos el reporte, se genera el punto Jasper.
Ahora que ya tenemos el Jasper, es probable también que no nos considere el static text este acá en nuestro reporte. ¿Sí? Ahí está. No me está mostrando. ¿Por qué no me está mostrando tampoco? Porque me olvidé también de compilar el proyecto. Compilo el proyecto. Y ahora sí, si ejecuto, le doy en reporte. Y ahora sí ya tenemos el static text. Bueno, vamos a ir cerrando. Y con esto básicamente vimos cómo crear nuestro primer reporte bien sencillito.